vez te has preguntado qué pasaría si un día te dieras cuenta de que todo lo que creías importante, en realidad no lo es? Algo así le pasó a Moisés. Él tenía todo, riqueza, poder y una vida sin preocupaciones. Pero un día, Dios lo llevó a mirar su vida desde otro ángulo, y todo cambió. Hoy te quiero contar cómo Moisés, un hombre criado en el lujo, terminó renunciando a todo por algo que el dinero no podía comprar. Y mientras escuchas esta historia, te invito a pensar, ¿qué valoran más tus ojos? ¿Las cosas que se ven, o las que no se ven? Moisés creció en el palacio del faraón. Era tratado como un príncipe de Egipto. Tenía comida, vestidos, sirvientes, y no le faltaba nada. Pero había algo que pocos sabían: Moisés no era egipcio. Era hebreo, uno del pueblo esclavo que construía las ciudades del faraón. Cuando era bebé, su madre lo puso en una canasta y lo dejó flotar por el río Nilo para salvarlo de la muerte. Y fue la hija del faraón quien lo encontró y lo crió como su hijo. Por eso Moisés creció entre dos mundos, el de la realeza y el de los oprimidos. Su corazón estaba dividido: por un lado, la comodidad y el lujo del palacio; por el otro, el llamado de Dios y el sufrimiento de su pueblo. Durante años, Moisés vivió sin pensar mucho en eso. Disfrutaba de su posición, de su educación, de sus privilegios. Pero un día, cuando ya era adulto, decidió salir a ver cómo vivía su pueblo hebreo. Y lo que vio, lo dejó sin palabras. Sus hermanos estaban siendo golpeados, maltratados y usados como esclavos para construir los monumentos del faraón. Fue como recibir un golpe directo al corazón. Él pensaba que todo estaba bien, que todos vivían tranquilos. Pero cuando vio la injusticia, algo dentro de él se rompió. Ese día Moisés tuvo lo que podríamos llamar un choque espiritual. Por primera vez, entendió que no podía seguir viviendo cómodamente mientras su gente sufría. Y allí empezó el cambio más importante de su vida. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, la Biblia dice algo muy poderoso sobre Moisés. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, antes que disfrutar los placeres del pecado por un tiempo. Eso significa que Moisés tomó una decisión que cambió todo su destino: renunció al título de príncipe para vivir como un hijo de Dios. Él entendió que los tesoros de Egipto, la fama y los placeres, eran temporales. Pero servir a Dios, aunque significara sufrir, tenía un valor eterno. Moisés dejó de mirar lo que podía tener ahora, y comenzó a mirar la recompensa que vendría después. Su corazón empezó a alinearse con los valores del reino de Dios. Y aquí hay algo importante: el cambio en Moisés no fue instantáneo. No fue que de un día para otro se volvió santo o perfecto. Fue un proceso, como el que tú y yo vivimos también. Cuando Moisés vio a un egipcio golpeando a un hebreo, quiso hacer justicia por su cuenta. Mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Pero eso no era lo que Dios quería. A veces pensamos que hacer algo bueno a nuestra manera está bien, pero si no lo hacemos según la voluntad de Dios, terminamos causando más daño. Al día siguiente, Moisés trató de detener una pelea entre dos hebreos, pero uno de ellos le dijo: ¿Quién te puso a ti como juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se dio cuenta de que lo que había hecho se había descubierto. Y tuvo que huir por su vida. De príncipe, pasó a ser un fugitivo. De los palacios de Egipto, al desierto de Madián. Allí, lejos de todo, comenzó otra etapa de su vida, la escuela del desierto, donde Dios lo formaría como líder. Moisés perdió todo lo que el mundo consideraba valioso: posición, fama, riqueza. Pero en ese proceso ganó lo más importante: una nueva identidad. Ya no era el hijo de la hija del faraón.
Ahora era el siervo del Dios Altísimo. Dios no le quitó las cosas para castigarlo, sino para enseñarle a ver con nuevos ojos. Y esa lección también es para nosotros. Muchas veces, el mundo nos dice que el éxito se mide por lo que tenemos, por lo que compramos o por cuántos nos admiran. Pero Dios mide el éxito de otra manera, por cuanto amamos, servimos y confiamos en Él. Quizá tú también estás en una etapa como la de Moisés. Tal vez sientes que perdiste algo importante, o que tu vida cambió de rumbo. Pero déjame decirte algo, Dios nunca desperdicia una historia. Él usa incluso los desiertos para formarnos, para prepararnos y para llevarnos hacia un propósito más grande. El mensaje también nos habló de personas que, como Moisés, decidieron vivir para algo más grande que ellos mismos. Por ejemplo, un joven llamado William Merrill Dorris, un arquitecto estadounidense que vino a Japón a principios del siglo XX. Él tenía un futuro brillante en Estados Unidos, pero cuando escuchó sobre misioneros que habían sido asesinados por su fe en China, algo lo conmovió profundamente. Sintió que Dios le preguntaba, ¿y tú, qué harás por mí? Y ese día decidió entregar su vida al Señor. Borges viajó a Japón, enseñó inglés, compartió el Evangelio y, aunque fue despedido de su trabajo, siguió sirviendo con lo poco que tenía. Diseñó más de 2000 edificios y usó cada oportunidad para hablar de Cristo. Hoy, más de 100 años después, su legado sigue siendo una bendición. También se mencionó el testimonio de cristianos perseguidos en China durante la Revolución Cultural. Muchos fueron encarcelados, torturados e incluso asesinados, pero su fe no se apagó. Ellos no buscaron los tesoros del mundo, sino el tesoro eterno, permanecer fieles a Jesús. Estas historias nos muestran que cuando una persona decide vivir para Dios, su vida puede impactar generaciones. Y todo empieza cuando uno dice, Señor, quiero vivir para ti, aunque me cueste. Tú y yo también tenemos que decidir. Podemos seguir viviendo como si este mundo fuera lo único que importa, o podemos vivir como verdaderos hijos del reino. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la que fuiste llamado. Eso significa que seguir a Cristo no es fácil, es una batalla. Pero no es una batalla perdida, es la única que realmente vale la pena. Y en 2 de Timoteo 1:8, el apóstol Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor, sino participa conmigo en los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Sí, a veces seguir a Cristo trae dificultades. Pero también trae una paz y una alegría que el mundo no puede dar. Moisés tuvo que perderlo todo para entender lo que realmente valía. Pero al final, Dios lo usó para liberar a su pueblo y guiarlo hacia la tierra prometida. Y así como Dios cambió a Moisés, también puede cambiarte a ti. Quizá hoy estás cómodo en tu Egipto, en tu zona de confort, donde nada te falta. Pero Dios te llama a mirar más allá, a vivir por algo eterno. Pregúntate hoy, ¿estoy viviendo solo para mí, o para el propósito de Dios? ¿Estoy aferrado a los tesoros de Egipto, o caminando hacia las promesas del cielo? Si sientes que el Espíritu Santo te está hablando, no ignores esa voz. Haz como Moisés, da un paso de fe. Aunque no veas el camino completo, confía en el Dios que sí lo ve. Porque la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en a quién perteneces. Y si perteneces a Cristo, ya lo tienes todo. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejarlo en los comentarios. Cuéntanos qué parte de la historia de Moisés te habló más. Y no olvides compartir este video para que otros también recuerden que seguir a Cristo vale más que cualquier tesoro del mundo. Suscríbete a Mensaje de Cristo, y juntos sigamos aprendiendo a vivir con los ojos puestos en lo eterno.